¿cierto? Porque todos los números del primer trimestre. Nosotros dijimos que la economía va a caer 6 puntos a lo largo y que la tasa de pobreza, en la última medición de la tasa de pobreza que tenemos es la tasa del primer semestre del 2000, en términos oficiales, del 2023, que dio 40,9. La Católica ya midió 57. Tenemos 40,9. El 27 de marzo se va a conocer la tasa de pobreza para el segundo semestre del 2023. Va a subir. Pero todavía no vamos a ver reflejado el impacto del mileísmo en la tasa de pobreza. Con respecto a la tasa de pobreza hay que decir que si nosotros traemos la metodología de medición de la pobreza de Ecuador a la Argentina, y la tasa de pobreza nos va a dar 40 puntos, o sea, es una canasta muy exigente la nuestra, es una canasta absolutamente exigente, ¿cierto? Con esta misma canasta, midiendo la pobreza en 2002, nos hubiese dado 80 puntos de pobreza. Es una canasta muy exigente. Por lo tanto, es temerario afirmar de que Alberto se fue con 40 puntos de pobreza, más allá de lo que significó el gobierno de Alberto, etcétera, todo lo que podamos discutir en términos de la política, en términos del funcionamiento de la economía. Pero la tasa de pobreza o la canasta con la cual medimos, la canasta básica total con la cual medimos la tasa de pobreza es de mayor exigente, por lo tanto, desde mi entender, la pobreza estaría algunos puntos más abajo en la Argentina. ¿Sí? No obstante lo cual, analicemos en términos relativos, que la tasa de pobreza pase del 40 al 57 es una locura. Y los números de la Católica son consistentes, aún usando esta canasta de medición de la tasa de pobreza. La tasa de pobreza del primer semestre del 2024 la vamos a conocer recién en septiembre. Recién en septiembre nosotros vamos a saber cuál fue el impacto en términos de tasa de pobreza de los primeros meses del gobierno de Miguel. Ya vamos a ir viendo cuál es el impacto de la tasa de desocupación. Con respecto a eso hay que decir que tenemos un problema estructural con respecto a la desocupación en Argentina, con respecto a la tasa de empleo. Desde el 2011 hasta la fecha la economía argentina se estanca, ¿verdad? Crece un año, cae el otro, crece un año, cayó el otro, creció uno, cayó el otro. En el 2011 nosotros crecemos, en el 2012 caemos, en el 2013 crecemos, en el 2014 caemos, comienza a comportarse como un serrucho. 2015 crecemos, 2016 caemos, 2017 crecemos, 2018 ingresamos en una recesión imparable. ¿Sí? Caemos en 2018, caemos en 2019, caemos en el 2020 como consecuencia del parate de llevar la pandemia. Recuperamos abruptamente en el 2021 lo que caímos en el 2020, crecimos en el 2022 y caímos en el 2023. Es una situación de estancamiento estructural. En el marco de esto que Cristina señala en el documento, referido a la escasez de dólares en la economía argentina. Recuerden que el cepo arranca en el 2013. Escasez de dólares que tiene que ver con el hecho de que nuestra economía subdesarrollada funciona con restricción externa, nuestro sistema industrial se queda sin dólares para seguir impulsando el crecimiento de la economía argentina. Es un sistema industrial importador neto, exporta poco, importa muchos insumos, tenemos que avanzar en la sustitución de importación, tenemos que avanzar en el desarrollo industrial científico-técnico, tenemos que dar un salto al desarrollo, tenemos que fortalecer el sesgo exportador de la economía argentina, ¿verdad? Pero estamos atravesando un periodo de estancamiento estructural desde el 2011 a la fecha. ¿Qué pasó con la tasa de empleo en ese tiempo? ¿Y qué pasó con la tasa de pobreza? Si ustedes analizan los gráficos, inclusive los gráficos compartidos por Cristina en Twitter, ven que la caída de la tasa de pobreza se estanca en el 2011. La pobreza deja de caer en el 2011. Cristina se va con 25 puntos de pobreza, con 28 puntos de pobreza. Asume Macri se va con 38 puntos de pobreza. Alberto se va con 40, ¿cierto? Esta bestia ya llegó a 57. Bueno, pero la economía argentina se estanca. Si vemos lo que pasó con el empleo del 2011 hasta hoy, la economía argentina creó 3.300.000 puestos de trabajo. 3.300.000 puestos de trabajo. Solo 300.000 en el mercado del trabajo privado formal. Solo 300.000. 1 millón de empleo público, 1 millón de empleo negro, 1 millón de monotributistas. Si analizamos la tasa de crecimiento del empleo en función a la tasa de crecimiento de la población, hay un indicador que mide cuántos puestos de trabajo generamos en el sector privado formal cada 100 nuevos habitantes. Vemos que el empleo neto privado formal cayó. O sea, claramente la economía argentina se
se estancó en el 2011. ¿Sí? Se estancó. Creamos 3.300.000 puestos de trabajo, pero solo 300.000 en el mercado privado formal. 1 millón trabajo empleo público, 1 millón empleo negro, 1 millón empleo informal. Entonces, sí. Pero, ¿cómo se puede medir el empleo informal? Se mide en base a encuestas. La encuesta permanente de hogares recoge datos de informal, la IPH. Porque, por ejemplo, del 2008 a la fecha que aparecen las aplicaciones de delivery, es impresionante la cantidad de gente que empieza a trabajar en estos empleos en negro. Y eso es poco monotributo, mucho monotributo ahí, ¿no? Sí, menos del 50%. Menos del 50%. Sí. Pero nosotros podemos tener un indicio de empleo negro en función a la encuesta permanente de hogares, ¿no? Fíjate que la sistematización a la que avanza el Estado Nacional a la hora de pagar el IFE durante el 2020 también perfecciona los sistemas de obtención de la información del empleo negro en la Argentina. Pero fundamentalmente la info viene de la IPH. Sí, claramente, el problema de restricción externa aparece en toda su magnitud en el 2011 y no le hemos podido dar solución. Claramente el mileísmo y el macrismo representan las peores opciones en términos de darle solución a ese problema en la Argentina. Endeudamiento. De hecho, bueno, Caputo ahora quiere pedir 15.000 millones de dólares del fondo para liberar el cepo. Endeudamiento, lo cual el endeudamiento en dólares agrava el tema de la restricción externa. Lo agrava. Claramente la solución para la cuestión de la restricción externa tiene que ver con la posibilidad de saltar el desarrollo en términos de la mejora de la competitividad de la economía argentina, en términos del mejoramiento científico-técnico, lo cual requiere una presencia activa y presente de parte del Estado. ¿Sí? Difícilmente podamos ejecutar un programa de desarrollo minimizando al Estado a su mínima presión. Sí. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué pasó del 2002 al 2011 técnicamente? Porque vos estás diferenciando los periodos de 2011 a hoy, que no, que la economía le pasó todo eso. ¿Qué pasó? Sabemos qué pasó, pero técnicamente, ¿cuáles son los resortes que hicieron que la economía de 2002, 2003 al 2011 fuera tan difícil, teniendo en cuenta que inclusive 2011-2015 es un gobierno de Cristina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el periodo previo, digamos? En la década de ganar. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, en 2002 implicó, ¿verdad?, un proceso también de licuación del stock de precios de la economía argentina y de reseteo de la economía argentina. Néstor hereda el Ministerio de Economía o hereda la economía argentina, o la recibe, mejor dicho, con superávit gemelo, superávit fiscal y superávit de cuenta corriente de balance de pago. ¿Sí? En el marco de los cuales fueron correctamente administrados. Siempre la oposición habló del viento de cola, pero por más que tengas viento de cola, si no colocas bien las velas, no vas a ninguna parte. Entonces, el Ministerio de Economía y la política económica en esto fue correctísima en términos de la colocación de la vela para que la economía argentina funcione. Fundamentalmente, el precio de los commodities significó un fuerte impulso a la hora de sostener los superávit gemelos y a la hora de hacer frente al problema histórico de la economía argentina, dado por la restricción externa, la escasez de dólares. En términos históricos, los términos de intercambio de la economía argentina, referido a, bueno, nuestra economía es una economía fundamentalmente agroexportadora, pero tenemos un problema con términos de intercambio, porque históricamente el precio de los granos ha estado muy por debajo del precio de la manufactura de origen industrial. Entonces siempre vamos a tener un estrangulamiento porque le vendemos al mundo cosas baratas, lo que significa que podemos cobrar más dólares vendiendo manufactura de origen industrial. Ese problema de los términos de intercambio histórico de la economía argentina se revierte en el 2002 con el boom de los precios de los commodities, ¿verdad? Le damos solución a la restricción externa y ese proceso se interrumpe en el 2011 fundamentalmente por el comienzo del declive de los precios de los commodities y por el fin del autoabastecimiento petrolero. Ahí tenemos una complicación grave, perdimos el superávit energético, lo que desembocó a la postre en la restatización de IPF. Entonces comenzamos a tener un hueco grave en la balanza de pagos, en la cuenta corriente, producido por la importación de combustible, ¿cierto? Perdimos el superávit energético y el superávit de cuenta corriente, de
derivado del precio de los commodities, también ya había comenzado a ser golpeado con la caída, con la reversión del ciclo del precio de la materia prima, básicamente. Los economistas de la oposición o los economistas del establishment hacen referencia, bueno, pero mira, también perdiste el superávit fiscal porque aumentaste el gasto público. Si el gasto público en términos consolidados, nación, provincia, municipio, era de 25 puntos en 2002, 25 puntos de producto, que es el número al cual quiere llegar Milei ahora con el pacto de Marra. Tenemos un Estado con un tamaño de 25 puntos, ahora tenemos un Estado con 40 puntos de tamaño. Y para mí no está mal que el Estado tenga 40 puntos de gasto público, ¿verdad? Porque Argentina lo puede financiar eficientizando su estructura tributaria. Los economistas del establishment te dicen, bueno, también perdiste el superávit externo, pero también perdiste el superávit fiscal y eso te comenzó a presionar demanda de dólares, con lo cual se te agravó el problema de restricción externa. Esa otra discusión, discutir el tamaño del Estado en la Argentina, tenemos que rediscutir el tamaño del Estado y tenemos que discutir quién va a pagar el Estado, ¿cierto? Porque tenemos 5 puntos del producto que se van en gasto tributario. ¿Qué es esto? El gasto tributario. Exenciones, regímenes diferenciales a grandes conglomerados empresariales que no pagan impuestos por exención y régimen diferencial. Esto es gasto tributario. Nosotros, eliminando el gasto tributario, recuperamos 5 puntos del producto de recaudación. ¿Cierto? Bueno, hay que discutir eso. No se escucha. Claro. No se escucha qué decís. Milei dice, hoy el tamaño del Estado es excesivo, 40 puntos consolidados. De esos 40 puntos, hay 25 puntos que es gasto público nacional, ¿cierto? 25 puntos de gasto público nacional. Hay 13 puntos que es gasto público de las provincias, con lo cual tenemos 38, y hay 2 puntos de gasto de municipio. Los 3 niveles jurisdiccionales, tenemos 40 consolidados. Yo le pido a las provincias y le pido a los argentinos que llevemos el Estado a un tamaño de 25 puntos del producto. Eso es achicar el Estado, es minimizar el Estado. Hay que dar esa discusión. ¿Qué tamaño del Estado queremos en la Argentina? Para mí, un tamaño de 35 y 40% de gasto público sobre PBI está bien. Se puede funcionar con superávit fiscal aún con ese tamaño del Estado. Eficientizando el sistema tributario, que es algo que propone, porque el documento que tiene también tiene una serie de propuestas, ¿cierto? Reforma tributaria, actualización laboral, no habla de reforma laboral hacia atrás, suprimiendo derechos, sino hacia adelante, actualización laboral, porque el mundo de la producción, el mundo del trabajo se ha modificado de modo vertiginoso y la legislación laboral se quedó un poco vetusta. Entonces avancemos en ese sentido, avancemos en una reforma tributaria. Eliminemos el sesgo anti-exportador de la economía argentina. Necesitamos exportar más. Es una discusión que nosotros siempre hemos dado en el mundo de la militancia, porque la palabra exportación siempre ha sido una mala palabra. Y yo siempre les he dicho a los compañeros, mira, exportar no es de derecha, necesitamos exportar, porque si exportamos vamos a tener superávit comercial, y si tenemos superávit comercial no vamos a tener escasez de dólares, y si no tenemos escasez de dólares no vamos a tener que devaluar, y si no tenemos que devaluar no le vamos a pegar al salario de los trabajadores. Entonces, tenemos que exportar, exportar. Y en esto hay que hacer minería, sí hay que hacer minería. No puede ser que Chile exporte 40.000 millones de dólares al año en minerales, teniendo la misma cordillera que nosotros, y nosotros exportamos 5.000 millones anuales. Para mí eso es una locura. Los problemas de restricción de dólares, los problemas de restricción externa, de escasez de dólares de la economía argentina, problemas que siempre le terminan impactando a los trabajadores, se solucionarían de modo definitivo avanzando o profundizando el sesgo exportador de la economía argentina. No puede ser que teniendo la misma cordillera, teniendo más cordillera nosotros que Chile, porque la cordillera, hay alguien que sea geógrafo acá, la cordillera cae así en Chile y en Argentina cae así. Entonces tenemos más cordillera. No puede ser que ellos exporten 40.000 millones en mineral y nosotros 5.000 millones. Pero así, entregando la explotación de la minería a extranjero, ¿o de qué forma? Cristina en el documento dice, tenemos que avanzar en asociaciones público-privadas con intervención de la provincia. Y tiene una propuesta en ese sentido en el documento. El Estado supervisando, vigilando, impulsando, monitoreando, con participación de capital privado, ¿no? La propuesta está.
Aparte, controlar lo que se exporta, porque los cereales salen y con una declaración jurada de que exporta. El Estado no controla. Por eso es una discusión también en la academia esto. ¿El Estado argentino es grande o es bobo? Nosotros creemos que es bobo, pero puede funcionar, la sociedad argentina puede funcionar con un tamaño del Estado de 35 o 40 puntos del producto. Un Estado de 25 puntos del producto es un Estado es un tamaño típico y característico de países subdesarrollados, si uno hace la comparación internacional, ¿cierto? Bueno, una de las propuestas de Cristina en el documento es de avanzar en superar el sesgo exportador de la economía argentina. Habla de la asociación público-privada, presencia importante por parte del Estado. Milei quiere llevar el tamaño del Estado a 25 puntos del producto, ¿cierto? Claramente, un Estado a nivel consolidado, nación, provincia y municipio con 25 puntos del producto es un Estado absolutamente endeble, flaco, pobre, escuálido, mínimo. Hablamos de la licuadora, hablamos de la aspiradora, hablamos de la motosierra. Milei asume con 5 puntos de déficit fiscal en una primera instancia. ¿Qué dice? 2,5 puntos va a ser ajuste de gasto público. Y 2,5 puntos del déficit lo voy a enfrentar aumentando impuestos. El paquete fiscal a las provincias, ¿verdad? Aumentando impuestos. Voy a aumentar retenciones. Voy a revertir la reforma en el impuesto a las ganancias, que ahora le llaman el impuesto a los ingresos personales, para revertir también, para contrarrestar esta corriente de opinión en relación a que el salario no es ganancia. Claramente el salario no es ganancia, pero si le llamamos impuesto a los ingresos personales ya es otra la discusión. Entonces, en primera instancia, con buen tino político, porque hay que reconocerle, yo si practico un ajuste brutal de 5 puntos, voy a castigar mucho a la población, me van a empezar a puntear, depende de la presión. Entonces 2,5 ajuste de gasto público vía licuación y 2,5 aumento de impuestos. Las provincias le bocharon el 2,5 de aumento de impuestos porque implicaba aumento de retención y bueno, el gobierno de Córdoba tiene un compromiso muy estrecho, tiene relaciones carnales con el agronegocio, eso no prosperó, ¿cierto? Bien, dijo Milei, 5 puntos de ajuste fiscal, entonces, es lo que viene haciendo, 5 puntos de ajuste fiscal. Esto en términos de lograr equilibrio presupuestario, ¿sí? A costa de una recesión gravísima porque está funcionando la licuadora. Y en el mediano plazo, el Pacto de Mayo, bueno, yo estoy equilibrado, dice Milei, yo tengo equilibrio ahora, pero el Estado sigue siendo grande, 40 puntos del producto, lo tenemos que bajar a 25. Gobernadores firmes. Ese es el Pacto de Mayo, vamos a ver qué pasa. Dos preguntitas, Per. Efectivamente, ¿se está emitiendo en este momento? Una sería pregunta. Y la pregunta 2, ¿qué va a pasar con el swap? Que China lo reclama y inicia un juicio al Estado. Muy buenas preguntas. Se está emitiendo, no se está haciendo emisión exógena para financiar déficit fiscal porque no tienen déficit fiscal. No están emitiendo pesos para financiar gasto público. Pero sí están emitiendo pesos para pagar los intereses de los pases pasivos, ¿verdad? ¿Sí? Están emitiendo ahí 500.000 millones de pesos al mes. 500.000 millones de pesos al mes para financiar pases pasivos. ¿Qué son los pases pasivos? Es deuda, fíjate. Alberto tuvo que, bueno, son las viejas LELIQ convertidas en pases. Sí. Es los intereses. deuda que toma el Banco Central, ¿cierto? Expliquemos un poco el proceso. Nosotros cuando enfrentamos la pandemia tuvimos que hacer frente a la necesidad de darle peso a la gente para que sostenga la vida material, empresas, ¿cierto? Macri nos dejó sin acceso a los mercados de deuda en dólares, sin acceso a los mercados de deuda en pesos. En una movida inédita en la historia económica argentina de todos los tiempos, la CUNSA defaultó la deuda en pesos. Bueno, tampoco podemos acceder al mercado de deuda en pesos. Tuvimos que emitir moneda para pagar el ATP, para pagar los IFE, ¿cierto? Para pagar absolutamente todo porque la economía estaba frenada, en cuarentena. Esa masa de peso después iba a impactar, en ese momento no impactó la inflación porque no había circulación, porque en la fórmula de cálculo de la inflación, en la fórmula monetarista, nosotros vemos cuál es la velocidad de circulación de la plata. Cuando no hay velocidad de circulación de la plata, porque la economía está encerrada, vos podés emitir lo que quieras, no te va a impactar en precio porque la circulación, la velocidad de circulación
la tenés planchada. Hay una fórmula que M por B igual a P por Q, el planchado B. Entonces vos podés aumentar M, que la cantidad de dinero, todo lo que quieras, que no te va a impactar en precio. Porque B se te desploma, entonces la igualdad se te mantiene, no te impacta en precio. Una vez, cuando abrimos la economía, eso iba a comenzar a impactar en precio. Entonces el Banco Central tiene que, ese sobrante monetario lo tiene que absorber. Ese sobrante monetario termina en los bancos privados. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Che, tengo todo este sobrante monetario, mira, te voy a comprar dólares, te voy a llevar la tasa de inflación a la Júpiter. O le voy a tirar peso por la cabeza a la gente para que salgan a consumir. Vamos a generar un choque de demanda de bienes, con lo cual, como la oferta no puede responder inmediatamente, te voy a tirar la tasa de inflación para arriba. Y el Banco Central le dice, no, dame todo ese sobrante de peso. Te doy LEVAC, te doy LELIC, te doy PASE. Plata que toma prestada el Banco Central. Fíjense la paradoja. La entidad que emite pesos toma pesos de deuda. A los fines de retener esos pesos que no se vuelquen en el sistema y generen un shock inflacionario. A cambio le da a los bancos un papel, que es la LELIC o el PASE, que cobra intereses todos los meses. Ahora 80%. También el gobierno está licuando ese stock de pases, que es la contracara de los plazos fijos, porque esa plata que tienen los bancos, que le prestan al central, es la plata que recogen del sistema económico, del sobrante de pesos, sobrante que va a plazo fijo, por ejemplo. ¿No? Entonces licúan los pases, licúan los plazos fijos de la gente. Ahí están emitiendo moneda para pagar esos intereses, 500.000 millones de pesos al mes. También emiten moneda, vienen los exportadores, liquidan dólares, tomá central, te doy los dólares, dame pesos. Emito moneda, pero esa es emisión genuina, porque es emisión contra dólares, es emisión con respaldo. ¿Sí? Hay emisión endógena, no hay emisión exógena para financiar el déficit fiscal. Y la base monetaria creció nominalmente porque evidentemente la gente vende dólares para hacerse de pesos. O sea, aumenta el circulante en términos nominales, más allá que se desplomó 40% en términos reales. El swap. Este tema es un tema central. Tenemos el Banco Central, 12.000 millones de dólares de swap, que suman el cálculo de reservas brutas. ¿Sí? Que es como, imagínense, en el banco tienen un crédito preacordado, viste que tienen un crédito preacordado. Che, te acuerdo un crédito de 2 millones de pesos preacordado, lo tenés ahí preacordado, lo puedes activar con un clic. Poner un crédito preacordado en el marco de un intercambio de moneda con China. Están ahí, esos 12.000 millones, contabilizados como integrantes del stock de reserva. ¿No tenemos swap billetes en el banco? No son billetes. No. Es un número contable que vos lo podés activar. Necesito dólares, entonces activo una porción. Me comunico con China, activo una porción. Tomá China pesos, dame los yuanes, los convierto en dólares y me hago de dólares líquidos, ¿verdad? Pero es un número contable que integra el stock de reservas brutas. Que China cancele el acuerdo de intercambio de moneda implica que esos 12.000 millones desaparezcan del cómputo de reserva, con lo cual las reservas pasarían de 28 a 16.000 millones de dólares, se desplomarían. Si las reservas se desploman, eso va a generar una tensión fortísima en el mercado cambiario, dando pie a la aparición de una eventual corrida contra el peso y en relación al dólar, obviamente. Y no se escucha. Pacto pasivo remunerado tiene que ver con en el momento de la bicicleta financiera, cuando los últimos 15.000 millones de dólares monetarios no se envían, y hay una parte de los monetarios que vinieron en la bicicleta que quieren salir. Yo creo que quedó una parte No se escucha. Quisiera saber si Bueno, a ese remanente vio salir Martín Guzmán, ¿verdad? Sí. Volviendo al tema del macrismo, ¿cierto? La economía argentina toma una montaña de deuda en dólares para financiar gastos públicos, pero fundamentalmente para abastecer salida de capitales.
¿Qué salida de capitales tuvimos que abastecer? Y toda la salida de los capitales que ingresaron previamente a especular en el carry trade, ¿verdad? Con una tasa de inflación de 40 puntos en el marco de un dólar quieto hasta mayo del 2018. En mayo del 2018 se dispara la salida de capitales. Parte de esos capitales, porque Caputo toma deuda, dicen, mira, Caputo en junio del 2018 consigue unos dólares de parte de Templeton y de BlackRock, afirmando, miren, en realidad es mentira que los mercados de deuda se han cerrado en Argentina. Fíjense, a mí, Manguiguita me la dieron. Entonces, no se han cerrado los mercados. Las expectativas no deberían ser tan negativas. En realidad los mercados ya estaban cerrados porque el mercado y el mundo veía que Argentina había tomado una montaña de deuda en dólares, por lo tanto comenzaron a salir, ¿cierto? Esos capitales que ingresaron de BlackRock y Templeton permanecieron en la economía argentina jugando con la tasa de interés, acumulando renta en pesos. En el canje de deuda de Martín Guzmán, parte de esos fondos retenidos en la economía argentina pueden salir suscribiendo bonos del canje de Martín Guzmán. Y a posteriori también pudieron salir vía canje por otros títulos de deuda en dólares. Finalmente pudieron salir durante el gobierno de Alberto. Sí, salieron. Esos capitales. Sí. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión de Pese, Miguel Pese, del Banco Central, porque dilapidó casi 40.000 millones de dólares de superávit comercial desde el 2021 al 2023, superávit comercial, dilapidándolos, abasteciendo también salida de capitales, pero fundamentalmente habilitando a empresas importadoras que adelanten pagos a proveedores, ¿verdad? Y también abasteciendo de dólares a empresas importadoras que estaban estoqueadas de dólares afuera y que podían cancelar la deuda con sus proveedores con dólares genuinos y propios. Por lo tanto, hubo un dispendio bastante negligente de parte de Miguel Pese del Banco Central, porque abasteció salida de capitales con casi 36.000 millones de dólares de superávit comercial. A eso lo hemos criticado siempre y Cristina ha sido también en términos públicos muy crítica de la gestión de Miguel Pese, sostenido por Alberto del Pinar, ¿no? Dando a lo mejor un salto en el tiempo, la propuesta de Milei en las elecciones en materia económica es la dolarización, ¿cierto? Lo que está haciendo ahora el gobierno es preparar eso. ¿Es factible que se llegue a dolarizar? ¿Cómo lo ves, Fernando? Milei tiene la dolarización entre ceja y ceja. Hay que aclarar que la dolarización sepultaría de una vez y para siempre las posibilidades de desarrollo de la economía argentina, de una vez y para siempre, porque quedamos atados a la economía norteamericana. Somos economías complementarias, competitivas, no somos complementarias, somos competitivas, con niveles de productividad absolutamente distantes. Entonces, dolarizar la economía argentina significa que nos quedamos sin banco central, significa que nos quedamos sin tipo de cambio, sin moneda propia. Entonces, quedarse sin tipo de cambio significa quedarse sin una herramienta fundamental de la política económica y de la política cambiaria para hacer frente a shocks externos. ¿Qué es lo que pasó durante la convertibilidad? Teníamos un tipo de cambio fijo, no podíamos tocar el tipo de cambio, era un símil a la dolarización. Devalúa Brasil, nos tuvimos que meter, como dijo alguien por ahí, los productos que fabricaba la economía argentina, ya saben dónde, ¿no? Entonces el principio de la crisis fue ese, no poder hacer frente a shocks externos. Sepultaría para siempre la posibilidad de desarrollo de la economía argentina. No obstante, Milei tiene entre ceja y ceja la posibilidad de dolarizar. Ahora está hablando de competencia de moneda a la peruana. De seguir este rumbo, la economía argentina se peruanizaría en términos de una economía de características exportadoras de commodities, ¿verdad? Con un mercado laboral absolutamente informal. Las reformas laborales del mileísmo tienen como premisa eso, de regular absolutamente las relaciones del mercado del trabajo. El mercado se informalizaría al extremo, ¿sí? Con una pobreza estructural cristalizada y consolidada en casi el 50% más de la población, y con una tasa de inflación de un dígito por desaparición de la puja distributiva, ¿cierto? Este es el programa en términos macroeconómicos y en términos de estructura económica a mediano plazo, peronizar la economía argentina. Y en el Perú existe competencia en moneda, no está completamente dolarizada. Milei apuesta a la dolarización
dolarización, o no ha renunciado a la dolarización estricta y completa, ahora no lo puede hacer porque necesita, para reemplazar base monetaria, tenemos base monetaria de 10,8 billones de pesos, 10,8 billones, son casi 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Tenemos 27 billones de pesos en pasivos remunerados, son 27.000 millones de dólares. Necesita 37.000 millones de dólares para reemplazar base monetaria y pasivos remunerados. No puede avanzar ahora. Sí, está pretendiendo salir el cepo en algún momento. Por eso pidió 15.000 millones al fondo. No, yo lo que quiero plantear es que Milei explícitamente está mostrando que odia a la Argentina, que la detesta y que la quiere partir. Ha entregado al ejército norteamericano, Kicillof ha presentado un recurso para frenar esta entrega, para que controle el Paraná y que incluso haga el dragado, la Patagonia a un grupo sionista, el mar del sur a Gran Bretaña. Entonces, hablemos de intenciones, porque Argentina es un país que entra un gobierno populista o nacionalista y va para un lado, y cuando entra la oligarquía va para el otro. Entonces, nunca avanzamos. Vamos para allá y vamos para allá, para el sentido contrario. Este es un problema capital, básico. La inflación es como un vicio, es como el casino de Argentina, porque se transforma este país en un hermoso país, demasiado hermoso, por eso es tan ansiado por los saqueadores, ¿no? En nada, en no poder no tener un proyecto de desarrollo. ¿Cómo va a desfinanciar a los científicos? ¿Cómo va a desfinanciar a las universidades? ¿Cómo va a desfinanciar a la salud? ¿Cómo puede ser que hayamos avanzado hasta acá y ahora retrocedemos 2 siglos? ¿Y cómo la gente lo puede defender? Entonces, no hay que verlo tan técnico, sino también cultural. ¿Qué está pasando con las subjetividades de este país que pueden defender esto? ¿Cómo va a llegar a déficit cero con las industrias cerradas? Con los del campo que le dicen, no exporto si no subís el dólar. Y si sube el dólar, suben los precios. El dólar estaba bajando y la banana, porque es de Ecuador, llegaba a 3.600 pesos, de 1.000 y pico, a 3.000, de un día para el otro. Entonces, lleva al país a un caos. Este caos es como una guerra. Esto me parece que es muy importante verlo. Y también con lo que el compañero dice de los swap, por las empresas de Santa Cruz, que ahora parece que están frenadas. Y entonces China, ¿qué hace? Y claramente Milei está inscrito en la geopolítica del norte, entonces, pero en el ala Trump, que es profundamente anti-China, ¿no? Anti-China porque es un lacayo de Estados Unidos, pero destruye el país, es un destructor, no es un presidente, es un destructor. Convalidar la existencia del Estado de Taiwán es una locura. Claramente hay una voluntad de rompimiento de las relaciones con China en términos de los alineamientos geopolíticos del mileísmo, pero no sabe con quién está. Con la derecha israelí, con Trump en Estados Unidos. Claro. Realmente es un supuesto león que no sabe con quién está jugando. Es un destructor del país. Te hago una pregunta con respecto a 2 fotos que para mí están ligadas a la economía, pero estaría bueno sacarle el jugo de cómo están ligadas y tienen que ver con lo que dice la compañera. Apareció en una foto del gabinete
de este tipo que nos gobierna, un judío sionista, Einstein. Einstein, sí. Y apareció recientemente en el gabinete de Yarlora Sí, Einstein. el mismo tipo en una foto. Sí. ¿Qué ligazón le ves económica? Porque eso tiene que ver. Bueno, Y Rosario. el gobierno de Córdoba Y ha Rosa. finalmente acordado con el gobierno de Milei en términos del paquete fiscal para la. Fíjense cómo votó Alejandra Vigo, el Sí. rechazo al DNU. Se abstuvo. Siempre hacen. Se abstuvo. Siempre Porque hay un hacen. acuerdo firmado en términos de la posibilidad de financiamiento del déficit de la caja de jubilación en la provincia, en términos de autorizaciones para que la provincia tome deuda en dólares afuera, ¿verdad? Hay acuerdos que ya están medianamente consolidados y esta foto probablemente tenga que ver con eso. ¿Sí? Pero Einstein es el dueño de esas torres gigantes de Irsa Rosario. es un- Lo que está ocurriendo El en foro inmobiliario Rosario me Cresur. parece que tiene que ver. Para aprovechar que tenemos un especialista económico que ya falta poquito tiempo, la gente que quiera hacer una pregunta sí, justamente para que nos respondan, ahí tenemos Mario y bien. Ahí voy pasando el micrófono. Son preguntas para... Eso quería proponer yo, que nos damos a lo económico porque tiene necesidad. Pero yo te quería... No, bueno, es que no se puede todo. Pero dentro de lo probable, de lo que más o menos posible, está la liberación del cepo. Se consigue esos dólares que no son 37.000, sino 15.000 millones. ¿Cuál sería la consecuencia si liberan el cepo? Se van todos los dólares, todo. Los grandes grupos compran y se van. Bueno, ahí, primero, es bastante probable que Milei pueda avanzar en la liberación del cepo dependiendo cómo le vaya con la liquidación de la cosecha de la campaña 2023-2024, ¿cierto? Sin necesidad de siquiera acudir al préstamo. Evidentemente, la liberación del cepo, hay que ver qué pasa con la cuenta capital del balance de pago, probablemente son procesos que van. Recuerdan que cuando analizamos la balanza comercial, vimos que tenían 3 cuentas. Si se libera completamente la balanza capital, la cuenta capital del balance de pago, y vamos a tener un proceso de características similares a lo que fue la inversión de cartera especulativa durante el macrismo, ¿no? Milei va a intentar traer la mayor cantidad de dólares que pueda a la Argentina para generar un impulso reactivador desde el sector externo, ¿sí? Vía ingresos de dólares por inversión inmobiliaria, pero en realidad va a ser por inversión especulativa de cartera, en bonos y acciones. Lo que probablemente suceda en una primera instancia, el mercado dólar va a estar relativamente equilibrado porque va a haber mucha oferta de dólares, ¿verdad? Gente que va a blanquear porque el paquete fiscal incluye una moratoria y un blanqueo. Vamos a tener al comienzo oferta de dólares y en algún momento vamos a ingresar en un sendero de tránsito por la cornisa. En algún momento quedamos absolutamente expuestos y a merced de la posibilidad de una corrida cambiaria, la cual creo que inevitablemente se va a producir. Entonces, no es de descartar que asistamos a un escenario de corridas cambiarias continuas cuando el ciclo de confianza se revierta y nos incorpore en una zozobra de características similares a la que aconteció durante el gobierno de Macri desde mayo del 2018 hasta el 2019. O peor. ¿Qué tal? La preocupación mía, ¿no? Un gobierno que logra esto de bajar la inflación. Yo la única meta que le veo a Milei es que está muy preocupado por bajar la inflación. Suponiendo que funcionara, que estancaría la inflación, está basada en la caída de consumo. O sea, eso solamente funciona con un estado mal de la situación nuestra permanente. Porque en el momento que mejoraría la calidad de vida, subiría de nuevo la inflación. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, eso estaría bueno saberlo bien, porque a mí me discuten mucho. Yo trabajo en un lugar donde está muy lleno de gorilas y todo el tiempo me están diciendo que esto va a pasar y entonces va a mejorar todo. Y yo lo que les digo es que yo no estoy seguro si es así, porque yo no conozco. La mayoría de los
programas de estabilización exitosos, porque este es un programa de pseudo-estabilización, ¿no? Es un programa de intento de bajar la inflación a garrotazo, en términos de la implantación de una recesión grave, ¿cierto? Cuando esa recesión, Milei habla de un rebote en B corta. Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer, pero después vamos a rebotar. Lo que nosotros vemos es una forma, un comportamiento de la economía argentina en él. La economía argentina se va a estancar. El estancamiento de la economía argentina implica que se reactive la puja distributiva del capital salario, ¿verdad? No está en el andamiaje teórico del liberalismo libertario la posibilidad de hacer un abordaje en términos de la puja distributiva, porque descreen de la posibilidad de que el Estado intervenga en la puja distributiva, porque creen firmemente en el orden espontáneo del mercado. Entonces lo que vemos es que difícilmente la inflación de 2 dígitos, es probable que la inflación asuma un dígito, pero difícilmente pueda perforar el piso de inflación del promedio de la tasa de inflación mensual de los últimos 2 años del gobierno de Alberto, que fue un promedio de 7,8. Porque la puja distributiva se va a rehabilitar inevitablemente, ¿no? Se va a rehabilitar. ¿Por qué? Porque no vemos que existan intenciones de sentar la base de un programa antiinflacionario de estabilización serio, a semejanza de lo que fue el plan real en Brasil, incorporó fuertes elementos heterodoxos en términos del arbitraje de la puja distributiva y en términos del freno de la indexación de la economía. No vemos la patria heterodoxa que frene la posibilidad de la rehabilitación de la puja distributiva, con lo cual difícilmente la tasa de inflación perforaría el valor promedio que tuvo la tasa de inflación durante los 2 últimos años del gobierno de Alberto, que fue de 7,8 puntos. Lo mío es cortito. Más cerca, compadre. Lo mío es cortito, para poder un poco. El tema de la dolarización no nos tenemos que olvidar la parte política. Nuestra Constitución exige que nuestro peso tiene que ser nuestro peso nacional. Y para eso, la única forma que puede ocurrir es que hay que modificar la Constitución nacional. Pero ampliando. No de eso, ¿no? Aprovecho para hacer una pregunta. ¿Se lleva una economía bien monetaria? Ahí saldría la parte política. Yo creo que se puede consagrar al dólar como moneda de curso legal sin necesidad de reformar la Constitución, no reemplazando el peso. La dolarización estricta y completa requiere de reforma constitucional. Milei podría aspirar a avanzar en la idea de la reforma constitucional a posteriori de la elección del 2025, ¿no? Porque no lo van a dejar. Lo que vemos más probable es que se avance en un esquema de competencia de moneda, ¿no? Eso sí, pero además Una especie de mercado monetario de la peruana. depende de nosotros que, por supuesto, ganemos nosotros las elecciones que vienen del. Fíjense, claro, en estos últimos 2 meses lo que hemos visto es que se ha revalorizado el peso y se ha depreciado el dólar, ¿no? ¿Sí? El dólar disminuyó su valor y los agentes económicos buscaban pesos para hacer frente. Hay que ver qué pasa en un esquema de competencia de moneda con esto. Estos son síntomas positivos para tratar de evitar la dolarización en sí. Porque tenemos Claro. lo constitucional y lo jurídico y lo digamos, económico. Depende, por eso depende de la política, depende de lo que decía el pueblo argentino, depende de lo que decía el sistema político. No, Si Argentina va a avanzar hacia una dolarización estricta o no. Acá la Corte Suprema puede ser un reaseguro. Por un reaseguro más allá de lo nefasto que son, ¿no? Puede ser un reaseguro. Porque el 70% del establishment en Argentina descree la posibilidad de la dolarización. Entonces, la Corte Suprema es el brazo jurídico del establishment. Entonces, puede ser un reaseguro en ese sentido. Constitucionalmente es inconstitucional. Valga la redundancia. Hoy sí, Hoy hoy sí. sí, hoy sí. ¿Y cómo es a la peruana? Un esquema de competencia de moneda en términos de funcionamiento del mercado monetario
El dólar es moneda de curso legal, el sol peruano es moneda de curso legal, ¿sí? El euro también es moneda de curso legal. Se puede transaccionar sin ningún tipo de inconveniente en todas las monedas, ¿verdad? Es que los comercios. En los comercios, en las transacciones minoristas, mayoristas, en el sistema bancario, en el sistema financiero, en el sistema bursátil también. Voy a hacer una pregunta un poquito rara y estoy pensando cómo formularla, porque hace rato la pienso y no entiendo por qué los empresarios que manejan la Argentina, 20 aproximadamente empresarios que son argentinos, yo entiendo que claro, les conviene tomar esos dólares, cuando todo lo que vos explicaste también, utilizar el dinero que bueno uno va a hacer una compra, bueno, se la quedan y cambian en dólares. Pero, ya que están en este país, ¿por qué no les conviene apoyar a la ley y dejar de hacer tanta implementación? Y yo me acuerdo, porque yo vengo de la época de Raúl Alfonsín, en donde yo trabajaba en una empresa que era próspera. Y empezaron a caer paz, había en esta época. Y bueno, cuando nos enteramos de lo que pasaba, era la hiperinflación que le hicieron esos 20 empresarios, que eran distintos, no sé exactamente los de ahora, que le hicieron el golpe de Estado económico. No, arruinó la Argentina y cuántos años nos llevó a notarla más o menos. Pero ahora ustedes están haciendo estos empresarios que sí son de este país, ¿no? No es que estos empresarios que son mixtos de otros países. ¿Por qué? ¿Nos podéis explicar? No sé si me expliqué lo que quiero decir. Lo que nosotros vemos, los empresarios argentinos no son ni mejores ni peores que los empresarios del resto del mundo, ¿no? Lo que pasa es que la economía argentina es un río revuelto permanente, entonces afloran todas las miserias del comportamiento del poseedor de capital. Aldo Ferrer decía muchas cosas, entre otras cosas nos advertía: cuiden los equilibrios macroeconómicos básicos, no rifen el superávit fiscal, no rifen el superávit externo, porque son los reaseguros para que no te desestabilices políticamente. No le hicimos caso nosotros, nos olvidamos del superávit fiscal, no importa, y así no fue. También decía, en Argentina vos tirás a un empresario coreano, un empresario japonés, un empresario noruego, y a los 3 meses están comprando dólares, ¿no? Entonces, tenemos un problema de funcionamiento de la macroeconomía en términos de orden macroeconómico y en términos del equilibrio macro, ¿sí? Esto yo no voy a demonizar ni angelizar, como hace la derecha, el comportamiento de los empresarios. Esto que dice Milei, ustedes son héroes, es una patraña. En general el empresario argentino es bastante hijo de puta, perdonando la expresión. ¿Esto sale grabado? Sí, lo que nos preguntan, ponele pi. Perdón por la expresión, también la expresión machista, bueno. Lo que me gustaría es preguntarle a Milei, la verdad, si los empresarios son héroes y los políticos son corruptos, ¿por qué no eligió ser empresario? Claro. Lo que digo es que si nosotros tenemos orden macroeconómico, tenemos superávit fiscal, tenemos reserva del Banco Central, podemos disciplinar el comportamiento empresario como sugería el gran Aldo Ferrer, y como hacen los países que tienen tasa de inflación de un dígito, ¿verdad? Después, lo que pasa es que acá también hay dos cuestiones. ¿Qué vamos a discutir? ¿La distribución del ingreso o la distribución de la riqueza? Discutir la distribución de la riqueza implica reformar la Constitución, discutir el régimen de propiedad, ¿sí? Hacer una revolución. Lo que sí tenemos que discutir es la distribución del ingreso, ¿cierto? Porque discutir la distribución de la riqueza implica rediscutir el modo de producción, el sistema de producción, el régimen de propiedad de la Argentina. No olvidemos eso. Pero con lo tributario. Sí discutamos la distribución del ingreso, que es una torta. Yo he escuchado en varios cenáculos del Movimiento Nacional Popular que no, bueno, la macroeconomía no importa, que crezcamos no importa. El crecimiento es condición
necesarias, aunque no son suficientes para poder distribuir. Tenemos que agrandar la torta para poder distribuir todos los años y para poder generar empleo para los 100.000 argentinos que se incorporan por año al mercado de trabajo, ¿cierto? Con respecto al comportamiento empresarial, se los puede disciplinar, y la mejor manera de disciplinarlo es a través del orden macroeconómico. Hoy el bloque de poder económico está dividido en relación a brindarle apoyos completos, parciales, incondicionales a Milei. De hecho, muchos están perdiendo mucha plata, refiriéndome a los empresarios que interactúan y actúan y tienen el negocio enclavado en el mercado interno, no así aquellos que dependen del mercado mundial, los que producen bienes transables, ¿no? Manufactura de origen agropecuario, materia prima, ¿verdad? Energía, petróleo. Esos conglomerados empresariales están desligados del ciclo económico interno de la economía argentina. Entonces, son indiferentes a cómo le vaya a la economía argentina en términos del éxito o no del programa económico de Milei. Los que tienen enclavado el negocio en el mercado interno están bastante preocupados. Y están brindando apoyo reticente. ¿Sí? Y el empresario siempre depende de sus intereses económicos y materiales por encima, a la larga, siempre depende de sus intereses económicos y materiales por encima del alineamiento político. Por encima del alineamiento político. Y esto se observó durante el macrismo. El macrismo sufrió 7 corridas cambiarias. 7 corridas cambiarias. Hacemos una última pregunta, Esteban. Sí, Fernando. Me pediría una reflexión, dado la característica de quienes estamos acá, que bueno, somos un barrio, digamos, un espacio que nace gente que se reconoce militante del Proyecto Nacional Popular, pero bueno, interactúa en el ámbito de la cultura, el tango, pero a su vez también hemos hecho actividad política cara a la sociedad, tanto en la campaña como actividades compuestas. Vemos con preocupación, lo vimos desde la campaña cuando la gente decía de la necesidad del cambio y bueno, finalmente votó Milei. Y hoy vemos un poco lo que decía el compañero, o sea, esta creencia de que bueno, tenemos que sufrir para que realmente se pueda cambiar. Es decir, los que hacemos política trabajamos con personas, con digamos, el convencimiento de las personas, ¿no? Y hoy una amplia parte de la población, a pesar de ser víctima del tremendo ajuste, sigue apoyando lo que es, ¿cierto? La pregunta que nos hacemos es: ¿hasta cuándo puede durar esto? ¿Qué reflexión desde la economía se puede traer a colación? Porque a veces es desesperante ver esto, ¿no? De que los propios que lo padecen, que lo sufren, son condescendientes con quienes el propiciatorio de su bienestar y de su opresión. Esto tiene que ver, tiene relación directa con la pérdida de poder adquisitivo del salario formal e informal, ¿verdad? Porque la base de sustentación de Milei está plantada en los sectores medios y en los sectores, en algunos casos, los sectores populares, ¿sí? Y los sectores de trabajo salariado informal. Fíjate que durante el macrismo el trabajo salariado perdió 20 puntos de poder adquisitivo. Con Alberto no recuperó esos 20 puntos, pero no cayó más. ¿Sí? Se estancó la puja distributiva en términos del poder adquisitivo del salario. Con Milei el salario perdió 20 puntos de poder adquisitivo en un bimestre, 20 puntos, en realidad 22,3 puntos de poder adquisitivo en un bimestre. Yo creo que el mantenimiento del apoyo popular o el mantenimiento de la base de sustentación política electoral de Milei, plantada o referida en gran número, ¿sí?, a los sectores del trabajo salariado formal e informal, va a tener una relación directa en relación a cuál sea la magnitud y la cuantía de la pérdida o de la continuidad de la pérdida de poder adquisitivo del salario, del ingreso formal e informal. ¿Cierto? Estamos hablando de 22,4 puntos en un bimestre, ¿sí?
Yo creo que cuando esa cifra llegue a 40 puntos de pérdida de poder adquisitivo, evidentemente los apoyos se van a desaparecer, ¿no? No se puede preguntar. Bueno, gracias por la charla, que es muy clara, muy ilustrativa y de muchas cuestiones complejas. Te quería plantear, me hizo un poco de ruido la cuestión esta de que países subestimen la discusión sobre la macroeconomía, por ejemplo, en el sector nacional y popular. También una cuestión de que quizá no se vea en realidad de economía política, digamos, y una cosa por ahí que por ejemplo dice Moreno y muchos más, dicen en realidad este gobierno no tiene una economía política, tiene un ministro que es alguien que trabaja para el fondo buito, etcétera, en el mundo financiero, pero no tiene una visión de economía política, o Milei mismo que se arroga saber de economía política, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias por eso, y en ese sentido también queremos